Bien, hoy vamos a terminar en lo que nos quedamos, ¿se acuerdan? Estábamos analizando los planos. Sí, me faltaba con ustedes, creo, ver un tema bastante corto, no estoy mal. Sí, creo que sí vimos, ¿no es cierto? Hicimos un ejercicio. A ver, les voy a proyectar. Luego de esto, haremos el APE, ¿de acuerdo? No sé si este ejercicio lo hicimos el día lunes con ustedes. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? Sí, Sí, lo hicimos, listo. Entonces supongo que lo único que nos faltaba es, por ejemplo, la idea es analizar, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes tienen, puede ser un plano, dos planos, lo que ustedes quieran. En realidad, eh, por ejemplo, pongámoslo de esta manera, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos un plano, ¿sí? En este sentido. Y tenemos otro plano, ¿de acuerdo? O puede ser no necesariamente otro plano, pero que sean paralelos, dos planos paralelos o simplemente
hagamos lo siguiente. Voy a poner un punto acá, ¿sí? Entonces, da igual, o sea un plano o sea un punto, nada más, ¿de acuerdo? Simplemente lo dibujé para que lo vean. La idea es determinar la distancia desde este plano hasta este punto. La distancia más corta, ¿no es cierto?, entre dos puntos sería la recta. Y la distancia más corta entre estos dos puntos sería donde básicamente nosotros tendríamos, ¿no es cierto?, un punto que sea esta recta perpendicular a mi plano. ¿Sí? Es decir, pongo este punto y que sea justamente perpendicular. Entonces puede darse el caso de que nosotros tengamos, tengamos el punto, ¿no es cierto?, fuera del plano, y nos dice la distancia del punto al plano o del plano al punto. Es una distancia al final, ¿verdad? Entonces, puede que ustedes no tengan justamente este punto, lo cual tengan un punto por acá. Es decir, que no es perpendicular. Básicamente, lo que les está dando es esto. Este es el vector de aquí hacia acá. Y este de aquí, este sería el punto, por supuesto. Y esto es justamente perpendicular, por lo tanto, este de aquí sería el plano. ¿Sí ven? Entonces, este punto que tenemos nosotros acá, básicamente es este punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos determinar esta distancia? ¿Sí? Lo primero, esto, ¿no es cierto?, nosotros lo podemos determinar, ¿sí? Simplemente, ustedes recordarán, si esto es la hipotenusa, ¿no es cierto?, ustedes quieren determinar este de acá, que sería el cateto opuesto, ¿sí? Ahora bien, como ustedes quieren determinar eso, simplemente, ¿qué es lo que hacen? Digamos que esta es la normal, obviamente va a ser la normal, recuerden que ustedes pueden sacar la normal, y simplemente va a ser, ¿no es cierto?, puede ser una por acá también, pero simplemente lo que está sucediendo que son paralelas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a analizar desde cualquier punto hasta acá un vector. Este digamos que sea, a ver, este digamos que es el punto y esta es la superficie. ¿Sí? La superficie que es un plano simplemente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Sería simplemente, ¿no es cierto?, el segmento PS. ¿Sí? O si lo quieren ver, eso sería como distancia. Pero en realidad este de aquí, ¿qué sería? El vector PS. ¿De acuerdo? Este es un vector. Acá nosotros también tenemos otro vector. ¿Qué es lo que podemos hacer para determinar justamente aquí? ¿Sí? Lo único, te recordarán, mediante producto punto, para determinar esta componente, simplemente es el vector, ¿no es cierto?, el vector PS, si le podemos ver así, producto punto, el vector que nosotros tenemos aquí, el vector normal. ¿No es cierto? Obviamente esto en módulo. ¿Por qué? Porque estamos determinando una distancia. Esto será dividido ¿para qué? Para el valor de la normal, es decir, el módulo de la norma. ¿Sí? Y entonces, nosotros simplemente ya tenemos, ¿no es cierto?, una proyección en ese sentido. Ahora bien, entonces, vamos a analizar qué es lo que nosotros tenemos. Primero, ¿tenemos nosotros el punto? Sí lo tenemos. Tenemos la normal, ¿a qué es igual? Tiene los vectores dirección A, B y C, ¿no es cierto?
tenemos el punto. El punto, para nosotros, este de acá podría ser un, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, el punto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, simplemente nosotros, la distancia, ¿no es cierto? La distancia sería, en este caso, si ustedes le ven, ¿no es cierto? El producto punto. Ahora, ¿cuál es otra situación? Este punto podemos tomarlo como X1, Y1, Z1. ¿Cómo yo encontraba este vector? ¿Sí? O pongámoslo, no sé, está bien, ahí está bien. ¿Cómo podríamos nosotros encontrar ese vector específicamente? Pongámoslo acá porque ustedes van a, para que esté en este sentido, ¿no es cierto? Pongamos este, 1, 1, 1, y este sea sub 0, sub 0, sub 0. ¿Por qué? Porque si yo le pongo en otro sentido, me va a venir el vector de esta forma. Lo ideal sería de esta forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos a la final entonces? A ver, es esto, ¿no es cierto? Sería la normal. Vamos a ponerle el PS, ¿cómo lo hacemos? El PS sería X1 menos X sub 0. Recuerden que es, si este es X sub 0, entonces, ¿qué hacemos? X1 menos X sub 0, coma, Y1 menos Y sub 0, coma, Z1 menos Z sub 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, producto a punto, sí, tendríamos A, B y C sobre el módulo, la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Miren que simplemente estamos, esta sería la distancia, simplemente estamos reemplazando. Entonces la distancia, ¿qué va a ser igual? ¿Sí? Si se dan cuenta, tendríamos esto por esto. Sería A, X, sub 1 menos X sub 0, ¿sí? A ver, aquí se me fue, ¿sí? Realmente se me fue. Más, ¿qué es lo que tendríamos? B, y sería Y sub 1 menos Y sub 0, ¿sí? Y más C, Z sub 1 menos Z sub 0. Esto dividido para la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Ahora, tengan en cuenta que esto es en módulo, ¿sí? Porque es una distancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? AX1 más BY1 más CZ1, ¿sí? Y más, podemos poner, si se dan cuenta, A, X sub 0 negativo más B, Y sub 0 también es negativo menos C, Z sub 0. Esto, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos dicho, pero vamos a poner D. Por lo tanto, esto es más D sobre la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Sí? Entonces, directamente, ustedes, ¿qué pueden ustedes analizar en este caso? ¿Sí? ¿A qué se parece esto de aquí?
¿Alguien? Nadie. ¿A qué se parece esto de aquí? ¿Qué ecuación es esta? ¿No es cierto? Es la ecuación lineal al plano. Es esto. Pero aquí está como x sub 1, y sub 1 y z sub 1. ¿Qué quiere decir? Tomen la ecuación, digamos que esta es a, x más b, y más c, z más d. Esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y este de acá es x sub 1, y sub 1, z sub 1. ¿Qué quiere decir? Que ustedes a este punto lo evalúan acá directamente y dividen ¿para qué? Para el módulo, ¿no es cierto?, del vector dirección, el vector normal que nosotros tenemos. No sé si le vieron. ¿No? Vamos a verlo así. Miren. De acuerdo, nos dice encuentra la distancia entre los planos paralelos. Nos da 2x menos 3y más z es igual a 4. Y les da 4x menos 6y más 2z es igual a 3. ¿De acuerdo? Tenemos los dos planos. Ahora nos dice que encontremos la distancia de los dos planos. Veamos si es que realmente son paralelos. Primero, entonces, tenemos el vector 2, menos 3, 1. Este es el n1. Y acá tenemos n2, 4, menos 6 y 2. ¿Cómo les había indicado que haga? Simplemente tomen este y divídanle para este. Es decir, tenemos 2 dividido para 4. ¿Cuánto es? Nos da 1/2. Por lo tanto, vamos a ver si eso es real. Si yo multiplico este 1/2 por 4, me da, claro, el 1/2 por 4 me da el 2. Listo. Ese es el que hicimos inicialmente. Obviamente nos va a dar, ¿no es cierto? Ahora, el 1/2 lo multiplico por menos 6. Es decir, nos da menos 6 para 2 a 3 negativo. Listo. Este 1/2 lo multiplico por 2, me da 1. Listo. Sí son paralelos. Es decir, el C que les había puesto, N1 es igual a C, ¿no es cierto? Por sería N1 es igual a C por N2. Y el C ha sido el 1/2. ¿De acuerdo? Y ya está paralelo. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos, primero, la distancia, ¿sí? ¿A qué dijimos? Tomemos cualquiera de los dos planos. Si les parece, tomemos este. 4x menos 6y más 2z menos 3. ¿De acuerdo? Esto en módulo sobre, obviamente, el cuadrado de este, 16. El cuadrado de este,
36. El cuadrado de este, 4. ¿De acuerdo? Luego lo hacemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cualquier punto del otro plano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos, esta recta, véanlo como si fuera el plano. Y esta otra recta es el plano. Entonces, digamos que este es el plano 4x, simplemente estamos viendo de perfil, ¿de acuerdo? 4x menos 6y más 2z. Y digamos que este es el plano 2x menos 3y más z, igual a 4. Y este igual a 3. ¿De acuerdo? Lo que a este momento hicimos es todos los puntos, nosotros básicamente estamos analizando cualquier punto aquí. ¿De acuerdo? Entonces, justamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con este decimos, bueno, tenemos una normal aquí. De esto. Sabemos eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros vamos a hacer es justamente identificar un punto en este plano. Y digamos que es este. Justamente, o si hubiese sido este de acá, simplemente decían, bueno, entonces, la normal posiblemente no está acá, sino por acá. Recuerden que son paralelas, ¿no es cierto? Entonces, las normales son paralelas. Simplemente C cambia por un valor de C. A la final esto no hay ningún problema. Ahora, entonces, si yo identifico este punto, es decir, encuentro cualquier punto en el plano, es decir, no necesariamente voy a tenerlo aquí, el punto en el plano acá. Es decir, respecto a esto. Sino justamente podrá estar, respecto a esto, podrá estar el punto por acá. Por lo tanto, lo que estoy yendo a hacer es esto, lo que vimos hace un momento, el análisis de esa gráfica. Por lo tanto, voy a determinar, en el otro plano, voy a determinar el punto. ¿Cómo lo determino? A ver, si ustedes se dan cuenta, en este caso, ¿no es cierto?, es un plano inclinado, en el cual nosotros podríamos tener, a ver, no sé si se les hace más fácil que les ponga, les grafique ese plano. Quiero explicarme bien esto de aquí para que les quede bastante claro lo que voy a hacer. A ver, déjenme graficarlo en GeoGebra. Okay. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ok. Miren, 2x menos 3y, creo que era más z, ¿no? Más z creo que era, ¿no? Igual a 4. Bueno, si no fuese, ya no pasa nada. Simplemente la explicación es la siguiente. Miren la inclinación que tiene. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros lo vemos de otra manera, ¿qué les parece si analizamos el punto aquí? ¿Está este de aquí? ¿Está o no está en el plano? Este punto, ¿está o no está en el plano? Sí. Sí está en el plano, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta que, por ejemplo, si este es Y, en X, ¿cuánto es? Es 0. En Z, ¿cuánto es? Es 0. Si analizamos ahora este punto está en el plano, ¿no es cierto? Ahora, el Y es 0, el Z es 0, ¿sí? Y si ustedes quieren, vamos hacia acá y digamos este punto, de arriba. En el de arriba, ¿qué es lo que está sucediendo? Tanto el X como el Y son ceros, el Z es el único diferente, ¿de acuerdo? ¿Sí ven? Y se encuentran en el plano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente decimos, como se van a encontrar, decimos, bueno, un punto en el plano es cuando Z y Y son iguales a 0.
Por lo tanto, nos queda en el plano x, 2x menos 3, 0, más 0 es igual a 4. X es igual a 4 sobre 2, es decir, 2. Por lo tanto, el punto, un punto cualquier punto en el plano ha sido, ¿no es cierto? Este se encuentra en el plano y es 2,0,0. Alguien dirá, bueno, pero si yo no quiero hacer con esto, yo quiero poner en el otro punto. No pasa nada, ponga el otro punto, haga x igual a 0, z igual a 0. ¿Qué es lo que sucede? Va a estar en el mismo plano, por lo tanto, tendrían ustedes, el otro punto sería, ¿no es cierto? 2, 0, menos 3, 3y, más 0, igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos nosotros y es igual a menos 4 tercios. ¿De acuerdo? Entonces el punto sería 0, menos 4 tercios, 0. Entonces a la final, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Simplemente venimos acá y reemplazamos este punto aquí. Por lo tanto, nos queda 2 menos 6 por 0 más 2 por 0 menos 3 sobre la raíz tenemos 16, ¿no es cierto? Nos da 20, 56, ¿no es cierto? 56, dividamos nosotros para 4, ¿no es cierto? Tenemos 2 raíz de 14, si no estoy mal. ¿Sí? Ingeniero. Sí, dígame. Entonces todo plano, o sea, mínimo corta 2 ejes, en un plano inclinado mínimo corta 2 ejes, ¿o no? Siempre y cuando tenga X, Y y Z. Allá. ¿Sí? Si no, si usted le quita uno, por ejemplo, mire qué es lo que sucede. Y eso es, bueno, analizarlo también. Miren, voy a quitarle Z, ¿sí? Miren qué es lo que sucede. Es decir, para cualquier valor de Z, tenemos los diferentes X y diferentes Y. ¿Sí ven? De acuerdo. Entonces, el momento que se quita uno de los valores de aquí para un plano, digamos que Z, se dieron cuenta que el plano es paralelo a Z, al eje Z. Quito Y, el plano es paralelo al eje Y. Quito X, el plano es paralelo al eje X. ¿Sí? Listo. Obviamente, si le quito los dos, ya habíamos visto antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, pónganle X igual a 2. Ya está. ¿No es cierto? En X igual a 2 es paralelo al eje Y paralelo al eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, miren, nosotros ya tenemos esto. Serían aquí 4 menos 3, ¿no es cierto? Tendríamos, ¿no es cierto? A ver, sería este de aquí. Ah, perdón. ¿Qué nos saqué este 2? Aquí es 4, ¿no? Este es 4. 4 por 2, 8. Menos 3, 5. Sobre 2 raíz de 14. Veamos con el otro. Nos queda 4 por 0, menos 6 por menos 4 tercios, ¿sí? Más 2 por 0, menos 3, sobre los 2 raíz de 14. Si se dan cuenta, 0, 2, menos con menos más, 2 por 4, 8, 8 menos 3, 5. Si quieren hacerlo al revés, en vez de poner el plano este de aquí, lo ponen este de acá, acá. ¿Y qué es lo que sucede? Van a determinar el punto acá. Y con eso ya lo tienen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Listo, entonces, hasta ahí son lo que son el tema de rectas, líneas y planos, ¿sí? La próxima clase veremos cilindros y superficies cuadráticas, es decir, solamente el examen entra hasta aquí, examen interciclo. ¿De acuerdo?
son cilindros, superficies cuadráticas, veremos después del interciclo, ¿sí? Regresando. No nos demoramos mucho realmente eso y empezamos lo que son funciones vectoriales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer entonces ahora el APE. ¿Quedó claro para todos? ¿Alguien se quedó medio complicado en uno de estos temas? De mi parte, sí, quedó todo claro, ingeniero. Listo. Más bien, gracias por responder, porque parecía yo como es la Dora, la exploradora nomás. Nunca me responde. Bien. Listo. Empecemos entonces el APE. ¿De acuerdo? No sé si ya les comentaron sus compañeros que el informe de estos APEs se entregará después del interciclo. ¿Sí? ¿Ya les comentaron? De acuerdo. Sí. Listo, entonces. Vamos a realizarlo entonces. Veamos el AP de ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Hoy veremos ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. ¿De acuerdo? Estamos en este momento es 7:40 hasta las 8:20 hacemos ecuaciones paramétricas. Desde las 8:20 hasta las 9 hacemos coordenadas polares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. En el primero se pide eliminar el parámetro, ¿sí? Para hallar una ecuación cartesiana de la curva. Y además se pide que bosquejen la curva. Y obviamente recuerden, si son ecuaciones paramétricas, va a tener una dirección. Entonces van a identificar con una flecha la dirección, ¿sí? En la que crece el parámetro. ¿De acuerdo? Tienen el primero. Nos dice que x es igual a seno de t, y es igual a cosecante de t. Está en el intervalo de 0 a pi medios. No incluidos, por supuesto.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Qué les dio? No se olvidaran de alzar la mano cuando terminen, ¿de acuerdo? Ingeniero, a mí me salió una curva que es más o menos de la parábola. De la O sea, parábola, no es parábola. No, de no la es función recíproca, ¿no es cierto? exactamente. Listo. Entonces, si es de la función recíproca, lo que le debió dar, ¿no es cierto? Algo así, ¿tiene, no es Sí, cierto? como dice el Esto, intervalo de 0,5, solo tenemos la parte superior izquierda. Ah, no, derecha, perdón. la derecha, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que acá es sencillo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, seno de 0 es 0 y seno de pi medios es 1. Entonces, bueno, eso sencillamente en X, ustedes saben que es 0 y cómo es, y pi medios tendríamos nosotros un 1, pero no va incluido el 1, ¿de acuerdo? Aquí sin incluir. Y acá, obviamente, en 0 también sin incluir, ¿de acuerdo? Ahora acá, ¿qué es lo que sucede? Lo que tienen aquí es un límite de t tendiendo a 0. ¿Por dónde? Por la derecha, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un t tendiendo a 0 por la derecha de la cosecante, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? Recuerden que la cosecante, ¿qué hace? Hace esto, Tiende, ¿no es tiende al cierto? infinito. Y hace esto. Por lo tanto, está tendiendo hacia el infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Cada vez que se acerca a este, tiende al infinito. Es decir, el y es un valor bastante grande. Y comienza a bajar. Y nos dice hasta dónde. Hasta el límite de t tendiendo a pi medios. De cosecante de t. T tendiendo a pi medios, miren, este es pi medios. ¿Sí? Perdón, este es pi. Pi medios es este de aquí. Por lo tanto, tiende a qué? A un valor de 1. Es decir, este punto ha sido 1,1. No va incluido. Por lo tanto, lo que está haciendo con el incremento es esto. ¿Verdad? Esto de aquí. Por lo tanto, la dirección, ¿cuál sería? Esta. Y veamos si es que eso es verdad. Tomemos, ¿no es cierto? Se supone que nos pide eliminar el parámetro. Entonces, vamos a eliminar el parámetro. Tendríamos entonces, ¿no es cierto? Simplemente que despejar uno de ellos. Por ejemplo, si queremos, ¿no es cierto? Este de aquí podemos decir t es igual a seno inverso de x. Por lo tanto, y es igual a la cosecante del seno inverso de x, ¿de acuerdo? Y tendríamos entonces simplemente 1 sobre, ¿no es cierto? La cosecante, ¿qué es? El seno, ¿sí? Del seno inverso de x. Por lo tanto, esto es igual a ¿qué? A 1 sobre x. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Analizándolo esto, simplemente es con el x, ¿no es cierto? Que va, obviamente no está incluido el 0, y miren que acá es válido el 0 en x. ¿Sí ven? Acá es válido. Pero cuando nosotros estamos analizando esto de aquí, y es igual a 1 sobre x es diferente de 0. ¿Sí ven? Es diferente de 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Simplemente, justamente sería x para x mayores a 0, pero en este caso estamos, ¿no es cierto? Pongámoslo así. 0 y 1. Este de aquí. En ese intervalo. ¿Sí ven? Y listo. Entonces ya, ustedes ya tienen justamente la curva, ¿no es cierto? Y también tienen la dirección. ¿De acuerdo? Analicen esta de acá. ¿Qué es lo que les da?
Disculpe, ¿puedo volver un segundito atrás? ¿Perdón? ¿Puedo volver un segundito a la diapo de atrás? Borré. Disculpe, más bien la próxima no le borro, ¿de acuerdo? Ah, ya estoy. Se me olvidó de preguntar. Bien, ¿qué le salió, compañero Fernández? Verá, la ecuación paramétrica me queda raíz cuadrada de e a la x. Entonces le analicé
que como e a la x es una función para arriba y la función raíz cuadrada es una parábola. Entonces, más o menos le tomé como lienzo, como ligeramente decreciente en el eje X positivo. A ver, en realidad, ¿no es cierto? Lo que le da es, ¿no es cierto? El momento que anula esto de aquí, despejando, ¿no es cierto? Puede ponerle este también, no hay ningún problema. Es el cuadrado t, teniendo en cuenta el t, ¿no es cierto? Que es mayor, es decir, el y es un número positivo. Tendrían x es igual al logaritmo, ¿no es cierto?, de un y al cuadrado, y tendrían un y a la x es igual a y al cuadrado, y tendrían entonces y es igual a e a la x sobre 2, ¿no es cierto? Sí, o si quieren ponerlo, la raíz de e a la x. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos está bien. Ahora tengan en cuenta lo siguiente. Yo por algo le puse esto de acá, ¿no es cierto? Sobre 2. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es, ¿sí? La base es la misma, sino los valores son, van acortándose. Por lo tanto, hace esto. ¿Sí? Y voy a hacerlo nuevamente esto de aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nos dice t mayor es a 1. Por lo tanto, si se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? Con t igual a 1, esto es x es igual a 0. Es decir, inicia aquí y comienza a elevarse en este sentido. Por lo tanto, simplemente, ¿no es cierto?, se nos va esto y esta ha sido la gráfica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ingeniero, pero tomando el intervalo, ¿no debería comenzar un poco más de t mayores a 1? Iguales, t mayores e iguales a 1. Entonces, x es igual a 0. Y y, si se da cuenta, es igual a 1. ¿Sí ven? Ah, sí. Ah, ya, ingeniero. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Por qué es la misma forma del exponencial? Tengan en cuenta que ustedes tienen y es igual a e a la x. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué pasa si ustedes multiplican por una constante a la variable independiente? ¿Qué tipo de operación es esa? Depende de la variable, crece más rápido, o sea, la función. Es una operación de ampliación. ¿Cambia la pendiente? Es decir, claro, justamente va a depender, ¿no es cierto?, del valor que ustedes lo tengan. Si ustedes ponen un valor entero, ¿qué es lo que va a suceder? A la final va a crecer más rápido. Si ustedes es un valor entre 0 y 1, ¿qué es lo que va a suceder? En vez de crecer de la misma manera que lo tenía un e a la x, lo que va a hacer es ampliarse, sí, pero de manera horizontal más, no de manera vertical. Es lo único que hace. Eso ténganlo bastante claro. Entonces, las dos, digamos que tienen la misma forma, pero sus valores, ¿no es cierto? Esta, ¿no es cierto?, se amplió un poco en forma horizontal, mientras que esta, ¿no es cierto?, crece un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Nada más. Pero es una exponencial, es decir, ustedes saben que las exponenciales son las que crecen muy, pero muy rápido. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente. Se pide obtener las ecuaciones paramétricas, ¿sí?, de la circunferencia, primero, ¿no es cierto? Que aquí, bueno, ya tienen ustedes, ya saben cómo es de la circunferencia, pero lo que van ustedes a utilizar es el parámetro de longitud de arco, es decir, el parámetro S, ¿sí? Que va a estar en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué decíamos de eso? Contrario a las manecillas, es en sentido positivo. El punto de inicio es A, 0, ¿sí? A cualquier punto, es decir, X, Y. ¿De acuerdo?
Bien. A ver, si queremos nosotros determinar, ¿no es cierto?, las ecuaciones paramétricas de una circunferencia, obviamente, ¿no es cierto?, simplemente la circunferencia, digámoslo, que sea la x al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado. Si quieren generalizarlo, lo pueden generalizar tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La longitud de arco, ¿a qué es igual? Recuerden ustedes que básicamente ustedes tienen que la longitud de arco de una circunferencia es igual a r teta. ¿De acuerdo? Ahora, el parámetro, nosotros que teníamos x era igual a r coseno de teta y y es igual a r, o pónganlo a, y a seno de teta. Entonces, tomamos teta y simplemente, ¿qué es lo que nos queda? S sobre r. ¿De acuerdo? Simplemente sería el radio. Entonces, en este caso, el radio para nosotros es A. ¿Sí? Es decir, la ecuación paramétrica ha sido x es igual a coseno, en vez de teta, está S sobre A. Y y es igual a seno de S sobre A. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablábamos de girar en torno, ¿no es cierto? O girar, dar una vuelta, básicamente el parámetro iba desde 0, teta, hasta 2pi. Pero teta tenemos que es S sobre A. Por lo tanto, vamos a hacer esto de aquí. Lo único que nos tocaría es despejar, ¿no es cierto? S. Y por lo tanto tendríamos S menor o igual a 2a pi o 2pi a. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el intervalo para esta ecuación paramétrica. Para dar una vuelta completa. ¿De acuerdo? Alguien dirá, quiero generalizar. Claro, súmenle aquí las unidades que desplazamiento de la ecuación o de la esfera, de la circunferencia y listo. ¿De acuerdo? Bien. Veamos cómo nos va con este de acá. Van ustedes a usar, ¿sí? Esto de aquí, esta es esta, ¿sí? Esta sería esta, y esta sería esta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Si se dan cuenta, son las gráficas en X y en Y de las funciones. Ahora, lo que se necesita es la gráfica de la ecuación, de la curva paramétrica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la curva definida por estas funciones? ¿Cuál sería la curva paramétrica definida por esas funciones?
Ingeniero, Sí, dígame. en la gráfica, en la primera gráfica va de 0 a 1 en X, ¿verdad? Perdón, en T. Sí, es justamente esta es ¿Sí? la que tenemos nosotros como función. No sé qué pasó. Ahí está. Es, Sería X es igual a f de t. ¿De acuerdo? Entonces, por eso va. El t está yendo de 0 a 1. allá. El t, como se darán cuenta, acá también va de 0 a 1. Es decir, las dos van el mismo valor. Deberían, obviamente. ¿Por qué? Porque es la curva paramétrica. Entonces, los valores deberán tener el mismo intervalo. ¿De acuerdo? Y este sería lo que está en este sentido, en las ordenadas, es y en un caso y el otro el caso es x. Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. Ingeniero, ahorita me acaba de escribir un compañero, Sebastián Arevalo, y dice que todo su sector se dio la energía y me está comunicando por megas. A ver si yo le podría ayudar enviando los ejercicios, porque después de esto hay que presentarle y dice que no vuelve la energía. Y Ya, cuando, envíele nomás. ya, Tranquilo. ingeniero. Sí, Listo. porque después no de poder entregarle el app, por eso le estoy comunicando, ingeniero. Listo. Ya. Gracias. Sebastián Arevalo se llama. Ya. Listo.
Bien, el tiempo nos está quedando bastante corto. Creo que las ecuaciones paramétricas vemos hoy día, ¿sí? Y veamos la primera hora del... A ver, con ustedes va primero la sustentación 9 de la mañana, el día viernes, y luego a las 10 de la mañana hacemos lo que es el AP de coordenadas polares. ¿De acuerdo? ¿Sí? No vamos a lograr hacerlo hoy todo. Bien, ¿cómo realizar o cómo se hace esto de aquí? ¿Cómo analizarlo en realidad? A ver, tenemos nosotros lo siguiente. Miren, tenemos nosotros lo primero que ustedes tienen que identificar si existe un punto inicial t igual a 0. Tengo un t igual a 0 y tengo un t sub 1, t igual a 1, pues sub n igual a 1. Pero tengo el t igual a 0, sí. Esto es en t igual a 0, t sub 0 igual a 0 y t sub 0 igual a 0. Listo. Esto. Por lo tanto, cuando sea t igual a 0, ¿sí? Sabiendo que el intervalo va en este sentido, cuando t es igual a 0, tengo que el valor de x y el valor de y, ¿no es cierto?, me da un punto común, que es 0. ¿De acuerdo? Entonces, miren. ¿Sí? Estoy aquí y tendríamos entonces este de acá. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El punto, como les decía, sería este de aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace? Miren cuántas veces tenemos. Miren, esto sería ya una vez, dos veces. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La primera vez, miren que esto es la mitad, digamos, t igual a 1/2, ¿sí? En t igual a 1/2, ¿qué es lo que pasó? En x se hizo positivo y se hizo negativo. Acá solamente se mantuvo positivo en incremento. Si se dan cuenta, es poco y cada vez se hace más grande. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace esto. Miren, hay un punto específico que x es igual a 1. Entonces, máximo va a llegar hasta 1. ¿Por qué? Luego regresa a 0 y luego de nuevo a menos 1. Es decir, vamos a tener hasta acá, en x. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Hace esto. Miren cómo se va incrementando. Llega a 1, ¿no es cierto? Y sigue el x incrementándose. Llega a 0, ¿sí? Y sigue el y incrementándose. ¿De acuerdo? ¿Y dónde llegó? A menos 1. Listo, ya estamos recién acá. Es decir, esta es la gráfica por ahora. ¿De acuerdo? Y ya estamos por aquí. Y dice, una vez que ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, hasta menos 1, ¿qué es lo que sucede? Regresa hacia 0 y es el máximo 1. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace esto. Este es el máximo 1. Ahora, ¿qué es lo que hace? El y se va haciendo más pequeño, pero siempre positivo el y. Ahora, ¿qué es lo que hace? Positivo en x, ¿hasta dónde? Hasta 1, y luego dice, de nuevo comienza a regresarse hasta, miren qué es lo que sucede, llega un punto en el cual los dos se intersectan. Y luego viene así, y dice, seguimos nosotros hacia menos 1, pero el y se está en decremento, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hace esto. Y vamos entonces hacia, de nuevo, en t igual a 1, ¿no es cierto? ¿Qué nos da? Y es igual a 0 y x es igual a 0. Por lo tanto,
Este ha sido el camino. Miren, entonces, ha sido la primera parte, ¿no es cierto? Hasta aquí, ha sido esto. Y la segunda parte es esto. Y ya está la gráfica de la ecuación paramétrica de respecto a esto de aquí. ¿De acuerdo? Listo. Veamos el siguiente. Dígame. Uno. El 1, justo el 1 que tenemos acá. Este es 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Bien. Veamos el siguiente. Me pasó demasiado. Listo, ese de. Listo. Van a comparar las ecuaciones paramétricas que tienen ahí en A, B y C, perdón, A, B, C y D, ¿sí? Con las curvas paramétricas que tienen en números romanos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Es decir, van a unir, me van a decir cuál pertenece a cuál de las gráficas. ¿Qué ecuación? ¿A qué gráfica? ¿De acuerdo? Y me dicen, ¿por qué? Analicen.
Bien. ¿Qué me pueden decir? A ver. El B es con el 3. A ver, entonces me dice que el B, Con sí, el- es con el 3. Y el A con el 2. Entonces pongámoslo aquí, esto es B. El A nos Con el dice que es 2. con el 2, es decir, sería acá el A. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Yo le analicé el D como el 4, pero no estoy seguro. No El le D puse. con el 4. Es decir, por obvias razones, tienen el C con el 1. Ahora, ¿alguien tiene diferente? Digamos, lo más, lo que están bien seguros todos es estos de aquí, ¿no es cierto? Los dos. Es bastante sencillo de analizar este de aquí. Esta es una cuarta, si ustedes recordarán simplemente, ¿no es El cierto? C con el 4 genera. El C con el 4. Perdón, el C con el 1 dijo en inglés. Simplemente me fueron Sí. diciendo. No sé si Ah, vamos a irles revisando, ¿de acuerdo? A ver, cuando es a la cuarta, simplemente, bueno, está desplazada, sobre todo, ¿cómo se llama? ¿No es cierto? A la final, entonces sería algo así. A ver, desplazamiento 1, entonces es algo así. Corte en 1, existe un desplazamiento, por lo tanto, es algo así. Sigue bajando un poco, ¿sí? Esta es una t a la cuarta, ¿sí? Y la otra es t al cuadrado, que es lo que nos quedaría simplemente algo así. ¿Sí ven? Entonces, a la final, ¿qué es lo que sucede? Tengo positivo en X y siempre positivo. A ver, vamos a ver. Acá tenemos X negativo. Acá tenemos X negativo. Acá tenemos X negativo. A la final, ¿qué es lo que sucedió? Ya está definitivamente es este, ¿sí? Por eliminación. Pero miren qué es lo que sucede. Si se dan cuenta, esto es X positivo, Y, ¿sí? También es positivo bastante grande. Es decir, valores grandes. Y cada vez que se va haciendo más pequeño, el X es 1, el Y es 0. Entonces, este punto. Esto es 1,0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido? Ha sido este. Y está viniendo en este sentido. ¿Y qué es lo que sucede? El X es un poco más pequeño. Entonces, el X se va hacia acá. Y miren, el Y comienza a crecer. Entonces, claro, el Y se hizo más pequeño, ahora empieza a crecer, pero el X se hace pequeño y luego de nuevo empieza a crecer. Entonces, miren, por eso es que hace esto. Y por lo tanto, la dirección es esta. ¿Sí? Listo, entonces sí, es correcto el A con el 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente. Tenemos entonces, nos dice que el B es 3. Vamos a ver si es real. El B, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos? A la final serían simplemente, a ver, positivo, existe un desplazamiento, tenemos algo así. ¿Sí? Este sería 2, este sería 0, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tendríamos en el otro? Tendríamos la raíz. Listo, hace más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El Y es siempre positivo. Vamos a ver. ¿Y es siempre positivo? No.
Este ya lo vimos en el otro. ¿Y es siempre positivo? Sí. ¿Y es siempre positivo? No. Listo, entonces este sería. Pero ¿qué más nosotros tenemos? Que hay una partecita en t igual a 0 y t igual a 2 que se hace negativo el x. Y es justamente esto de aquí. ¿Sí ven? El negativo el x. Y luego, positivo. ¿Sí? Entonces, positivo. ¿De acuerdo? Y esto es y positivo y x positivo. Por lo tanto, esta es justamente el b. Vamos ahora al c. En el C, ¿qué es lo que tenemos? Primero, analicemos. ¿Cuál es el periodo de este de aquí? Nos da un periodo pi. ¿Cuál es el periodo de este de aquí? Periodo 2pi. ¿De acuerdo? A la final, entonces, lo que nosotros vamos a tener es algo así. En el un caso, vamos a tener así. Hasta aquí es pi. Y ya tenemos 2pi. Y en el otro, ¿qué es lo que va a suceder? Si hasta aquí era pi, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener en el otro, máximo 1 igual. Pero va a ser esto. ¿Por qué? Por esto de aquí no es exactamente una curva bien, bien redondeada, sino lo que hace es hacer algo así. Va curveándose, curveándose. Al final, como que se inyecta un poco y luego hace esto. Pero bueno, no es tanto, pero sí. Algo así. De ahí sí viene así, 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 así. Hace lo mismo y luego hace así. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener positivo, positivo hasta la mitad. Y luego sí, positivo, negativo. ¿Sí ven? No sé si le ven la idea. Es decir, los dos inician en 0. Vamos acá y vamos acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Dice, vamos hasta más o menos x y el otro es en y, ¿no es cierto? Este es el y, este es el x. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El x va a ser positivo y luego se hace negativo. Y aquí mantiene el y positivo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Luego dice negativo. ¿Sí ven? Y está todavía negativo, viene hacia acá. Y dice, luego se hace positivo. Bueno, entonces está haciendo algo así. Si se dan cuenta, también se hace negativo este, se hace positivo el otro. Entonces está haciendo algo así. Entonces, el otro hace simplemente algo así. Y lo que está haciendo es simplemente completar todo esto. Es decir, lo que me doy cuenta es que no necesariamente está el periodo, porque hay que analizar las dos, el periodo 2pi. Está haciendo un periodo de 4pi. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Viniendo hacia acá, hace esto y hace esto. ¿Sí ven? Entonces, esta de aquí ha sido C. Y vamos entonces, obviamente el último sería D. Veamos si es que eso puede también que puse otra gráfica, ¿no es cierto? Que no sea real. Entonces, pongamos así, conforme T se incrementa, esto de aquí, ¿qué es lo que sucede? Esto siempre se mueve de 0 a 1, o desde menos 1 a 1, ¿verdad? Pero esto de aquí, conforme T se incrementa, ¿qué quiere decir? Que en vez de ser 1, comienza a hacerse más y más pequeño. ¿De acuerdo? Es decir, existe una tendencia hacia cero. Por lo tanto,
nosotros podemos, ¿no es cierto?, analizarle justo ese punto mediante, estoy aquí. A ver, le pongo otra gráfica para analizar eso. Y miren, ¿qué es lo que tenemos? Que simplemente, si se dan cuenta, como les dije, cuando t sea 1, bueno, va a hacer un máximo aquí, un mínimo acá, no hay problema. Entonces es un seno, el seno hace esto. ¿Sí? Por lo tanto hace algo así. Pero como comienza t a hacerse más grande, comienza la amplitud a ser más pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace esto. ¿De acuerdo? El otro es el coseno. El coseno viene así y hace esto. Y luego, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En Y, ¿no es cierto? O en X es 0 y en Y es 1. X es 0 y Y es 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos nosotros positivo los dos. ¿De acuerdo? Entonces, tanto X como Y es positivo. ¿Qué es lo que nos dice? Luego, este de aquí era Y. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este era Y y este era X. Sí, este era X. Entonces, sigue manteniéndose positivo el X, el Y ya se vuelve negativo. En un momento llegan a ser los dos negativos. Pero uno de ellos se anticipa y es positivo. ¿Cuál es positivo? Es el Y. Y hace esto. Cada vez que se va haciendo más pequeño, hace esto. ¿Qué pasa por qué estoy en el otro sentido? ¿Por qué hay esto de acá? Porque estoy analizado con t menores a 0. Entonces, por eso es que con t menores a 0 hace esto. Es decir, con t menores a 0 viene desde acá y hace esto. Y se va dando la vuelta hasta el punto final. Es decir, no hay un punto específico. ¿Por qué? Porque esto está tendiendo a 0. Tendiendo nada más, no es 0. ¿De acuerdo? Listo, entonces. Ya están las 4 gráficas. Y por último, hagan este de aquí. Encuentren las ecuaciones paramétricas para la trayectoria de una partícula que se mueve a lo largo de la circunferencia. Miren, la circunferencia cuál es, ¿sí? Solamente para t, o para que el valor de t esté entre 0 y 2pi. De manera, primero, una vez en sentido de las manecillas del reloj, empezando en el punto 2,1. Listo. Empiecen a hacerlo.
Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. Mi compañera ya regresó a la luz y está esperando en sala a ver si le podría dejar entrar. Ok, listo. Ingeniero, ¿Me decían? ¿Lograron? eh, se me había ido el internet, entonces me desconecté. Y bueno, recién llegó el internet, entonces ahorita me acabo de conectar. Disculpa. No, no se preocupe. Tranquilo. A ver, tenemos dos opciones. Bueno, hay muchas opciones también. Pero voy a darles dos opciones en las cuales podrían ustedes tener esto de aquí. Miren, la ecuación de una circunferencia bastante general, ¿cuál era? Teníamos, ¿no es cierto? X es igual a coseno, ¿no es cierto?, de t, si lo ponemos nosotros, ¿no es cierto?, y y igual a seno de t, y más un h y más un k. A ver, el h en este caso es 0. Entonces, tenemos x es igual. Miren, el radio es 2. 2 coseno de t. Y es igual. Miren, tenemos 2 seno de t. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando yo hago esto, tengo una circunferencia, ¿no es cierto? Y la circunferencia está desplazada, ¿de acuerdo? Y nos dice el punto 2,1. Entonces, 2 en X, 1 en Y. Más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Nos dice en qué sentido, de las manecillas del reloj, es decir, en sentido negativo. ¿Qué es lo que hacíamos? O cambiábamos esto, ¿sí? ¿No es cierto? Podemos cambiarlo y dejarlo este como seno o este como coseno, o simplemente ustedes recordarán, esto hace que se vaya en este sentido. Lo único que podrían hacer ustedes es que el y le voy a hacer negativo. Es decir, en vez de tomar valores positivos, lo tomará valores negativos. Ingeniero, ¿no es +1 también en la paramétrica de Y? Sí, a eso voy. Justamente, primero lo que estoy es analizando como si estuviera en el centro. En el
sentido aquí nosotros tenemos H es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El K está desplazado. ¿Cuánto está? Una unidad. Y más 1. Esta ya sería la ecuación paramétrica desde T, desde 0 a 2pi, que justamente va a darse así. Pero ¿qué podríamos hacer también? Simplemente X, ¿no es cierto? Y les dije, si ustedes hacen en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿se acuerdan que les había indicado que cambien? Pongan seno aquí y coseno acá, sin necesidad de poner el negativo. Pero ¿qué pasa? Lo que está sucediendo es que el punto inicia aquí y se va en este sentido. A mí me dice que inicia acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto necesito para que llegue acá? Un desplazamiento. ¿Y el desplazamiento en qué? En T. ¿Cuánto debería ser? Un desplazamiento de pi medios. Entonces, simplemente en vez de ser solamente T, ponen pi medios más T. Y tendrían acá pi medios más T. Y obviamente el más 1. Y esta sería para este. ¿De acuerdo? ¿Me ven? Las dos, bastante válido. Porque les dije millones de formas. O más bien dicho, hay una infinidad de formas, creo que les dije. Porque ustedes podrían haber hecho no solamente el pi medios, podrían sumarle, ¿no es cierto?, el pi medios más 2pi. Y también va a dar igual. Y así sucesivamente. Porque recuerden que estas funciones son periódicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ustedes tienen clases ahora, ¿no es cierto? De mi parte sí, ingeniero. Listo, entonces. Suban los archivos. Voy a habilitarles de este momento, antes ustedes han de entrar a clases, entonces se les ha de complicar. Les voy a habilitar que puedan ustedes subir hasta las 11:10. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, entonces. Hasta ahí llegamos. Ya les pondré algunos ejercicios para el informe. Listo, entonces, que pasen bien. Ya Buen muchísimas día, gracias, hasta el día ingeniero. viernes. Igualmente. Gracias, ingeniero. Igualmente pase bien. Gracias, ingeniero. gracias. Ya.